¿Qué crees? Ya tenemos a nuestro primer invitado y en este caso es Diego Álvarez Robledo. Diego, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan José? ¿Qué tal, Mauricio? Muchísimas gracias por abrirnos este espacio para platicar de nuestra obra. Bienvenido, Encantado. Diego. Bienvenido. Oye, La Garganta del Cielo, el nombre está evocador, ¿no? Pues era justamente la intención, que fuera evocador. Sí, Cuéntanos un poquito de qué va, Diego. Mira, La Garganta del Cielo es un proyecto que hicimos Belén Aguilar y yo, ¿no? Los dos somos creadores de la misma generación, de distintas escuelas, pero hemos venido siguiendo nuestro trabajo desde hace tiempo. Y durante la pandemia empezamos a platicar de hacer algo juntos. Belén quería hacer un unipersonal. Yo llevaba un rato explorando el cruce entre la ciencia y el teatro. Belén tenía como una preocupación fuerte por incorporar temas de género a las obras que montara. Y entonces llegamos primero a hacer una obra de divulgación científica acerca de las mujeres relegadas de la historia de la humanidad. Queríamos desde el principio que fuera un unipersonal. Belén no tenía un unipersonal y lo que quería un poco aquí era encarnar a varias de estas mujeres en esta, primero lo concebimos una especie de documental, al final no fue eso, pero esa fue la primera idea. Mientras estábamos como avanzando un poco, nos fuimos dando cuenta que nos hacía falta algo para darle unidad a nuestra historia. Los dos siempre hemos hecho teatro desde un lugar muy íntimo, muy personal, desde las preocupaciones más, pues sí, desde las preocupaciones más de nuestro ser, ¿no? Cosas, como decía, temas súper personales, temas que nos simbran profundamente con nuestra realidad. Y entonces, platicando, llegamos a que los dos hemos experimentado en años recientes y durante la pandemia en particular, procesos depresivos muy fuertes y muy importantes. Y queríamos un poco hablar de eso. Nos pusimos a leer acerca de la depresión y entonces encontramos que de entrada, había muchos científicos que decían que en la actualidad el siglo XXI iba a ser el siglo de las enfermedades mentales, que más del 80% de la población nacional había atravesado cuadros depresivos y que en la actualidad el suicidio es la segunda causa de muerte en menores de 35 años en el país. Y Wow. entonces esa estadística completó como la idea de nuestra historia. ¿Qué va a dar la unidad a todas estas mujeres científicas? Una mujer que podría ser cualquiera de nosotros. La llamamos Julia desde el principio, ¿no? Y esta Julia empezó a tener una biografía que empezamos a construir. Julia es una mujer que intentó estudiar ciencias, es hija de científicos eminentes, pero ella en sí nunca fue muy buena. Es como muchos de nosotros de carrera trunca, no pudo terminar la universidad, no pudo conseguir trabajo y al momento de intentar como justo relacionarse con la gente nunca fue particularmente buena. Atraviesa un proceso de depresión y durante ese proceso decide intentar suicidarse. La Garganta del Cielo es una obra que empieza después de este intento de suicidio. Julia se despierta un día escuchando los ruidos del hospital, sin poder mover su cuerpo, y luego su conciencia empieza a emprender un viaje por distintos mundos, ¿no? Este viaje lo tomamos como referencia la Divina Comedia de Dante, que a su vez tomó como referencia la Eneida de Virgilio, que a su vez tomó como referencia la Odisea, pues, ¿no? Para nosotros era muy bonito esta idea estructural de un personaje principal que va cruzando distintos mundos y en cada mundo se va encontrando a seres que van actuando como guías, ¿no? Diría guías espirituales, que es una idea muy trillada, pero en este caso es una idea muy concreta porque sí son espíritus en toda su acepción, no son cuerpos, ¿no? Sino que son espíritus viajando por el submundo y entonces en este sentido sí son realmente guías espirituales que son mujeres relegadas de la historia de las ciencias, ¿no? Mujeres de las que hablaba la mamá de Julia, que hablaba de eso. Durante este viaje es la parte como divertida de la obra, porque hablamos de temas muy densos, pero en realidad es la historia de una mujer que va viajando, que va conociendo mundos súper interesantes, es una historia que está llena, a pesar de que habla de temas muy densos, es una historia que está llena de humor, que está llena de empatía y que nos interesaba mucho proyectar con eso un montón de temas que la gente de la actualidad pudiera encontrar en sí mismas, ¿no? El, el básico, cuál es nuestro lugar dentro de la maravilla de la naturaleza, ¿no? Y un poco a tener o comunicarnos con la gente que se ha sentido en la otredad, en otro momento, en ese sentido de no pertenencia, eso nos ha parecido crucial. Entonces, para terminar de amarrar esto de qué es La Garganta del Cielo, es este viaje de Julia,
Y en la primera etapa del viaje, Julia conoce a Emmy Noether, una matemática de principios del siglo XX, y ella va a ser lo que Virgilio es a Dante en la Divina Comedia. Emmy Noether va a ser esta primera guía que la va a acompañar a viajar por todos los demás círculos, y es la contraparte de Julia. Julia es un personaje depresivo, Emmy Noether es una mujer que siempre luchó contra corriente y nunca se deprimió y nunca se cansó. En la obra es un personaje humorístico, más bien, con un humor súper negro, es muy ruda como maestra, es tremendamente inteligente y siempre va a confrontar a Julia con muchas cosas, ¿no? En nuestra función de estreno es un personaje que funcionó muy bien, la gente estaba riéndose todo el tiempo de Emmy, por más que hable de conceptos que de entrada podrían parecer lo menos risibles. Emmy es una matemática abstracta, ¿no? Su teorema ha sido aplicado en todos los rubros de las ciencias en distintas cosas, desde la neurociencia hasta la física de partículas, hasta la química y la biología, pero pues apenas podemos nosotros que no estudiamos ciencias vislumbrar por qué o cuál es su aplicación, ¿no? Luego de Emmy Noether conocen a otras científicas que nos parecieron muy interesantes y en eso intentamos pues establecer un viaje por distintas épocas y lugares del mundo, ¿no? Y decidimos que el viaje fuera como de lo micro a los cuerpos universales. Empezar en el mundo de las partículas y de lo más pequeño, y ahí conocen a Xianxun Wu, que es una científica china que también es del siglo XX y su especialidad justamente es la física de partículas y la teoría cuántica, ¿no? Luego conocen a Hildegarda de Bingen, que es una mística medieval que experimentaba con químicos y con medicamentos y sobre todo es en lo que en la época contemporánea se le llamaría una química naturalista, ¿no? Luego de Hildegarda de Bingen conocen a Jeanne Villeprot, que es una mujer francesa de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es una oceanóloga naturalista y es la creadora del primer acuario de la historia de la humanidad. Y su modelo de acuario todavía se usa, todavía se utiliza, no solo en los acuarios, sino su teoría era cómo replicar los ecosistemas en chiquito y dar las condiciones para que los animales en cautiverio puedan vivir una vida tal como la vivirían en su ecosistema y plena, ¿no? Luego tenemos a Frances Ames, que es una científica sudafricana. Ella es neurocientífica y psiquiatra y además es una activista social de la época del apartheid. Ella denunció muchos de los crímenes, fue doctora de muchos torturados, hombres de color, mujeres de color torturadas y violadas por el régimen del apartheid en Sudáfrica, y ella todo el tiempo alzó la voz, su vida corrió peligro muchas veces por su activismo y nunca se rindió, ¿no? Peleó por las causas sociales en su época, por denunciar la verdad en la época del apartheid y más adelante también se opuso férreamente a la política de la guerra contra las drogas, ¿no? Y promovía la incorporación de ciertos elementos considerados drogas duras como el cannabis en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas. Y al final sale a Glaunice de Tesalia, que es una mujer mítica de Grecia, no se sabe si existió o no, pero es una de las múltiples mujeres de Tesalia que eran acusadas de brujas porque podían predecir las fases de la luna, los ciclos de Mercurio, de Venus y de Marte, ¿no? Cuando la aparición de los cometas, los eclipses, y entonces las acusaban de poder controlar a estos cuerpos celestes y de las brujerías más atroces. Muchas de ellas murieron asesinadas o apedreadas, lapidadas, ¿no? Como fue el caso de Hipatia más adelante, ¿no? Mujeres que vivieron lapidadas por sus creencias. Y bueno, nos parece que cerrar con ella es muy importante porque ahí Julia se confronta con el universo y frente al universo se encuentra con un agujero negro que es lo que le da el nombre a la obra. Julia desde el principio siente que va a ser tragada por un abismo y al último momento de la obra se encuentra frente a frente con un agujero negro que ella ve como si fuera la garganta del cielo, ese lugar en donde una enorme garganta que traga vorazmente todo lo que existe y todo lo que ha existido, todo lo que es, fue y será, sucumbe ante la gravedad de esa garganta. Y entonces sentimos que es un modo muy poético de concluir este viaje. Y finalmente, por ahí leí que era perdóname, por ahí leí que era un unipersonal, es un multipersonal. ¿Cuántos personajes? ¿No? Exactamente, siento que creamos una obra, los dos somos codirectores, Belén y yo, cada quien como que un poco decidimos cómo íbamos a resolver todas las escenas. Belén se dedicó a resolverlas en sí, yo fui su ojo externo, su director de actuación, y aparte yo coordiné a todo el equipo creativo, ¿no? Somos una coproducción de Teatro La Capilla y de Teatro UNAM.
Teatro La Capilla nos permitió llevar a lo concreto este proyecto, y Teatro UNAM nos invitó a un proceso llamado Residencia Expuesta el año pasado, en donde todos los martes estábamos presentando lives en donde decíamos qué es cómo vamos en el proceso creativo. Decidimos aprovechar para invitar a muchas especialistas, mujeres científicas también, que pudieran acompañarnos y que pudieran orientarnos, ¿no? Fue Carmen Martínez Adame, que es una especialista en Eminefer, Oliva López, que es una especialista en el tema, bueno, ella es una socióloga, una eminencia en la sociología y la antropología, y es una especialista en el tema de la depresión y el suicidio desde una perspectiva social, ¿no? Y en general, cada sesión hubo gente que nos brindó mucha luz en cómo tratar los temas, en cómo era en sí la vida de las mujeres practicantes de las ciencias, cuáles eran los procesos a los que se enfrentaban comúnmente. Durante todo ese tiempo yo estuve escribiendo el texto, hacia finales de año lo terminé, y a partir de enero Belén y yo empezamos a ensayar todos los días este proceso tremendamente arduo. Yo siento que lo que logró Belén como actriz es una cosa sorprendente que yo nunca había visto. Se desdobla en múltiples personajes todo el tiempo. Ella muchas veces se describía a sí misma en esa sensación, es que siento que estoy como en una esquizofrenia, como que soy esta y me contesto, ¿no? Hay escenas, por ejemplo, en donde son dos personajes dialogando, pero los dos son Belén, ¿no? Entonces, ya de repente tenía muchas dudas sobre este proceso, pero yo siento que lo que saca a relucir es su inmenso talento como actriz, ¿no? Su inmenso talento porque logramos una claridad tremenda en algo que parecía o podría fácilmente haber sido muy ambiguo. Terminó siendo algo que en escena no solo es muy claro, sino que saca a relucir las habilidades histriónicas de Belén como nada que yo hubiera visto. Y eso es lo que lo hace muy divertido, ¿no? Cuando son temas muy densos, son tres personas al mismo tiempo discutiendo de este tema denso, desde el humor, desde lo personal, desde lo serio, ¿no? Y Belén pues pasa por muchas etapas emocionales en una misma obra, ¿no? Tiene que, un momento una científica se conmueve hasta las lágrimas, pero luego le responde Emmy Noether desde su seriedad y su humor negro, tratando de decirle, ¿cómo te sientes así? Cállate. Entonces, ir del momento de una conmoción a las lágrimas a la respuesta de otra científica que se está burlando cuando tú eres la misma actriz, eso fue lo que nos costó mucho trabajo construir desde los bloques esenciales. Y yo siento que toda la gente que debería ir a verlo, porque es algo muy especial cómo se desenvuelve Belén en esa escena. Oye, sin embargo, está pensada para jóvenes audiencias, ¿no? Definitivamente pensamos como en alguien que fuera de nuestra generación hacia abajo. Yo tengo 35 años, Belén tiene 34, y pensamos como hablarle a un público, digamos, desde los 17, 16 años, ¿no? En adelante. Porque los dos empezamos a hablar de cuándo empezaron nuestras crisis de identidad fuertes y coincidimos en que fue más o menos en esa época, ¿no? Los 16, 17 años fue cuando empezamos a no estar seguros de quiénes éramos, qué es lo que queríamos en la vida, de a qué lugar íbamos, ¿no? Hablamos mucho de esta cuestión entre las generaciones porque los dos somos hijos de padres que muy rápido tuvieron propiedades y cosas y la vida muy clara, ¿no? Yo soy hijo de académicos, Belén es hija de empresarios y como que siempre muy pronto en la vida ellos ya estaban en su lugar, ya estaban completamente establecidos y nosotros a su edad, pues nada, nos costó mucho tiempo y como artistas también es un camino de repente más complejo, ¿no? Como que vas haciéndote de pequeñas cosas, de pequeñas certezas, pero en realidad lo que apuestas son a proyectos así, lo que está en juego normalmente o lo que decidimos, tanto Belén como yo, es un tipo de vida en donde lo que íbamos a apostar era nuestro propio espíritu creativo todo el tiempo y eso es lo que íbamos a poner ahí sobre la mesa. Diego, me parece extraordinario, y me queda claro que hay un conocimiento tremendo, pues, pero ¿cómo fue el hecho de incorporar tantos personajes y decir, vamos a tener este mensaje y que no sea solamente un bombardeo de información de todos estos científicos extraordinarios? ¿Cómo fue ese proceso dramatúrgico? Pues yo creo que ahí es donde cuenta la idea de la estructura de la Divina Comedia, porque primero es Julia nada más hablando con el público. Y luego se introduce la primera convención. Julia recuerda a su papá y, digamos, en el recuerdo habla con la voz de su papá. Y ahí le decimos al público, el juego va a ser, la actriz va a hablar todas las voces que aparecen en la vida. Esa primera es un diálogo cortitito con su papá, es un papá que se fue de casa, las dejó solas. Y en ese primer diálogo establecemos, ok, estas son las reglas del juego.
En la segunda escena habla con su mamá, que tampoco es una científica, pero ahí entendemos que está en el hospital y todo lo demás. Y en la tercera escena es cuando se encuentra a Emmy Nether. Ya para cuando entra Emmy Nether ya está planteado un poco la idea, y lo que da esta estructura episódica finalmente es que se presta a largos monólogos. La Divina Comedia finalmente no es exactamente una obra dialógica, porque aunque Dante hace preguntas, siempre la gente, el personaje que se encuentra en los círculos del infierno es el que expone de qué va cada círculo del infierno, ¿no? Esa es la intervención principal, ¿no? Este es el infierno de los traidores ante Dios, y los que, y aquí te vas a encontrar a personas como tal, tal, tal y tal, ¿no? Y aquí va a pasar esto y va a pasar lo otro, ¿no? Aquí todos están hablándole directamente a Julia e interpelando un poco su decisión. Todas son científicas eminentes que encontraron su lugar rápido, pero le van diciendo a Julia que muchas de las cosas en donde ella se sentía perdida, donde Julia se siente perdida, todas lo atravesaron. Y la idea un poco es, estructuralmente, cada lugar a donde llega, hay un momento en donde Julia se plantea en un lugar específico, hay una intervención de la científica en donde expone datos biográficos de su vida y de su trabajo, y lo truculento es cómo hacer que esos datos de su vida y de su obra le hablen directamente a Julia en un modo de construcción de personaje, ¿no? Cómo esa anécdota en ese momento en específico va a ayudar a que nuestro personaje principal creciera. Y ese es el clic dramático, es escoger cómo los océanos se pueden convertir en una metáfora de lo que está atravesando Julia en ese momento específico, ¿no? Y cómo se va construyendo a partir de todo eso. Por ejemplo, justo antes de llegar con Hildegarda de Bingen, nuestra química de elementos, Julia ha hablado varias veces de cómo se siente hecha pedazos, de que su sensación de estar fragmentada. Y hay un momento en donde la obra literal empieza a caminar y se da cuenta que cada paso que da va dejando una parte de su cuerpo detrás. Y durante la escena de Hildegarda la cocina, literal está cocinando, en la historia está cocinando a los pedazos de Julia sobre una mesa. Y ahí está interpelando a eso. En esa escena al final Julia tiene que reconstruirse. Y durante el diálogo de Hildegarda, que habla sobre la química de elementos, ¿no? Sobre cómo dos cosas se pueden mezclar en cualquier contexto para crear algo nuevo y algo hermoso. Habla sobre la obra de las mujeres y le dice una frase, por ejemplo, que a mí me gusta mucho. Julia le dice, yo nunca dejé nada que valiera la pena. Y entonces le dice, todas las mujeres vamos dejando sobre la vida un páramo de errores que otra más verá como un territorio fértil para sembrar flores. Y le dice eso, siempre va a haber algo que dejemos que alguien más va a tomar y va a poder agarrar de nuestra línea de trabajo, ¿no? Nunca sabes qué dejaste en el mundo que pudo cambiar la vida de alguien más, ¿no? Ese es el mensaje que obtiene de esa escena con Hildegarda. Y a partir de ese mensaje, Julia se recompone y ya está entera, y ya está lista para la siguiente etapa del viaje. Y vamos, en cada etapa está ese pretexto como para que el diálogo o la exposición de la científica vaya cambiando en el presente a nuestro personaje. Finalmente ella se está debatiendo entre la vida y la muerte, pero va haciendo un viaje de aceptación, ¿no? En algún momento decíamos, ¿qué va a pasar? Tenemos que tomar una decisión sobre qué pasó con ella en el hospital. Y bueno, no voy a spoilear qué va a pasar. No, obvio no. Definitivamente, pero es una de las cosas que se resuelven, creo, de una manera que sin decir algo absolutamente concreto y que entrar en pleitos de si hizo lo correcto o no, para el público va a ser satisfactorio, porque en cada etapa vas dándose la sensación de que conoces más a Julia, de que se va haciendo tu amiga. Y creo que esa sensación es de lo más bonito de este tipo de obras de teatro. Y al final sientes que durante 1 hora y 20 has viajado de la mano de Julia, has vivido sus vicisitudes, sus preocupaciones, has crecido con ella, te has reído con ella, has vivido sus mismas aventuras, y todo lo que le pasa a ella te afecta a ti. Y siento que esas son las circunstancias más bonitas de lo que te permite el teatro, y sobre todo estas estructuras en donde cada etapa el personaje tiene que ir cambiando necesariamente. Oye, estrenaron el domingo pasado y estarán hasta el 8 de mayo, exactamente, 8 de mayo, todos los domingos a las 18 horas, ¿es correcto? Exactamente. Todos los domingos hasta las 18 horas. Como les comentaba, somos un proyecto de Teatro UNAM y de Teatro La Capilla, somos coproducidos, entonces en las redes de Teatro UNAM y en las redes de La Capilla van a encontrar información complementaria, pero sobre todo está un sitio de Teatro UNAM, residenciaexpuesta.com,
donde también pueden ver todo este proceso del que les hablé, todas las entrevistas con las científicas, los diseños que hicimos, todo nuestro proceso creativo está colgado en ese sitio, y también si alguien tiene curiosidad lo podría ver en determinado momento, ¿no? Y bueno, evidentemente los boletos de la capilla a las 6 de la tarde se pueden comprar vía Boletópolis, se pueden comprar directo en taquilla en la capilla. Tienen un costo de 300 pesos, pero todo el tiempo estamos dando promociones desde nuestras redes sociales. El Mirador, es la compañía de Belén. Si se meten al Mirador Teatro en Facebook, en Instagram o en Twitter, o a mi compañía, Principio Investigadores Escénicos, todo el tiempo van a encontrar promociones, 2x1, porque lo más importante ahorita para nosotros es que todo el mundo vea este trabajo que nos tiene muy contentos, de verdad. Pusimos todo nuestro corazón en él. Sensacional. Pues nos da muchísimo gusto, Diego. Pues mucha mierda, como decimos en el teatro, ¿no? Muchas gracias. Y pues ahí te estaremos yendo a ver, Diego, de verdad. También formato virtual, ¿cierto? Claro que sí. Nosotros nos encantaría sobre todo que fueran presencialmente, porque la obra se hizo para hacerse presencial, pero hemos tenido muchos seguidores que han seguido el proceso de la residencia desde los estados, ¿no? Entonces nos hizo importante abrir todavía este formato virtual para que la gente que no pueda estar en presencia lo pueda ver, ¿no? Y en este formato virtual los precios son distintos, evidentemente, y es mucho más fácil para nosotros en determinado momento poder dar cortesías, etcétera. Entonces, lo mismo, si están interesados, quieren ir a verla y necesitan algún tipo de descuentos, no duden en escribirnos a nuestras redes. Repito, El Mirador Teatro o Principio Investigadores Escénicos. Muy bien, pues sensacional. Pues te agradecemos mucho, Diego, mucha mierda, como ya dije, y pues también saluda a Belén Aguilar y dale nuestros mejores deseos también. No, al contrario, muchísimas gracias por abrirnos este espacio para hablar del proyecto y nada. Ojalá podamos vernos pronto por allá. Muchas gracias. Esta es tu casa cuando gustes regresar y por allá nos vemos, Diego. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Muchas gracias. Igualmente.